La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris causa, mucho más que un reconocimiento. La cordial bienvenida, mis amigos, aquí en Honoris Causa, en este día tan especial que nuestro gran Dios nos regala. Nos sorprende cada obrar de nuestro Dios, es por eso que en el día de hoy hemos invitado a un padre de familia, un amigo también de la casa, para que comparta con nosotros de qué manera ha experimentado a Dios en su vida, con sus hijos fundamentalmente. Él es de profesión contador, es licenciado en contabilidad, también es el contador oficial de la Convención de Iglesias Evangélicas Hermanos Menonitas en el Paraguay. Con nosotros está el licenciado Daniel Peralta. Daniel, ¿cómo estás? Es un gusto. Muy buenos días, Darío. Excelente. Estamos acá con este tiempo de frío haciendo calor. El propósito de Honoris Causa es entrevistar a personas que puedan transmitirnos una bendición, una inspiración y un legado fundamentalmente. Y en tu caso es toda una inspiración. Tenemos dos testimonios en este caso. El primero de ellos es, tenías un hijo que no escuchaba bien o casi nada. Tengo un hijo que ahora tiene 7 años, se llama Josías. Él escuchaba bien, pero con el correr el tiempo el adenoide le agarró y fue en esos tiempos que empezó a perder su audio. Y fue cuando, en el 2011, cuando empezamos a notar realmente eso. Ese deterioro. Exactamente, ese deterioro cuando estaba en el primer grado. Vino con algunas, o sea, las profesoras empezaban a notar, también nosotros en la casa. Entonces le empezamos a llevar a los profesionales para... ¿Cómo notaban, por ejemplo, en la casa que no escuchaba bien? No escuchaba bien, le hablábamos y no nos hacía caso. Le llamaba la tercera vez y ahí recién reaccionaba, decía, o cuando le hablábamos fuerte recién, o cuando al ver los programas televisivos ya empezaban a poner fuerte. Y así fue que empezamos, o sea, le pillamos eso y le llevamos a los profesionales. Y ahí pillamos que ya estaba muy avanzado. Y probamos muchos, o sea, su pediatra nos enviaba a diferentes puntos para ver si realmente, porque como es ya una pediatra adulta, no quería una operación para él. Pero donde no íbamos, todo nos decía el diagnóstico, ya un lado tenía 95% de sordera. Aparte, en el sueño también ya empezaba a molestarse. ¿Cómo? Roncaba demasiado, ya dormía con la boca abierta. Y eso nos empezó a preocuparnos. Y lo que más nos preocupó fue cuando a cada profesional, cuando le llevamos el diagnóstico, nos decía, porque queríamos comparar, pero todos nos decían igual, o sea, hasta que sí o sí tenía que ser una operación. Ese era lo que a él, y hasta inclusive lo último que nos fuimos en uno de los sanatorios nos dijo que ya era por nuestra culpa. Ya nos bajó la caña como padres, que teníamos que cuidarle, cómo le dejamos a él, que él ya, si no se operaba, automáticamente perdía el 90%, el 95%, que ese se quedaba así, no podía más recuperar. Y el otro ya tenía el 50% de sordera, que con ese se podría quedarse. Cada vez que nosotros, cada semana le hacíamos unos estudios donde avanzaba, y cada día, cada semana nos daba el mismo parámetro, no retrocedía de que se mejoraba. Fue cuando la doctora, su pediatra nos dijo, bueno, prueben con este doctor, el último doctor, que era un señor mayor. Me dijo, si él le dice, bueno, se tiene que operar,
Era la ahí sí, última era palabra. el último, la última palabra. Bueno, le llevamos a ese profesional, revisó todo, nos dijo, o sea, que nos cantó lo que los otros 4 nos dijeron, nos dijo la misma cosa, se tiene que operar. Le pidió un presupuesto, nos dio un presupuesto muy elevado que nosotros no estábamos en condiciones, ¿verdad? Pero al salir de ahí, salimos con mi esposa ahí tragando nuestra salida y dijimos, bueno, si se va a operar, bueno, vamos a operarle, vamos a vender lo que tenemos y vamos a operarle. Pero no queríamos le dije, yo no quiero ser responsable de que mi hijo no escuche más y que me diga, no, ¿por qué no le operaron? Está así. Fue cuando nos fuimos y le comunicaron a la pediatra y nos dijo, bueno, hagan la última prueba. Otra vez después de la que... Otra vez de eso, bueno, hagan la última prueba. Llévenle a un... Y ese era jovencito, el profesional. Bueno, le llevamos y revisó todo y nos dijo, pero déjame, vamos a probarle 3 meses. Nos dijo. Vamos a probarle 3 meses y en eso vamos a conocer. ¿Era un medicamento o un tratamiento? Era un tratamiento que se le iba a hacer. Entonces nos dijo, bueno, le vamos a darle este remedio. Y ese remedio a nosotros ya nos habían hecho el primer profesional, pero cuando nos fuimos a consultar con otro nos dio, porque era muy barato. Era barato ese y el otro compramos los más caros, igual no le da resultado. Vinimos, compramos el remedio, le dimos ese día. Esa noche terminó el ronquido. Esa noche terminó el ronquido, pero su audio no recuperaba. Al día siguiente en la escuela, nos fuimos, le llevamos, le trajimos otra vez, tranquilo. A los 2 días de haberlo dado ese medicamento, nosotros dijimos con mi esposa que... Ya no había más caso. No había más caso. Nosotros dijimos, no. Pero sí, una cosa habíamos aprendido que cuando eso estábamos haciendo unas capacitaciones y nos dijeron ahí para cortar algunas ciertas maldiciones anteriores. Entonces, bueno, eso empezamos a cortar. Dijimos, bueno, nosotros nos dijeron así, vamos a hacer esto. Empezamos a hacer ese. A nivel espiritual. A nivel espiritual. Nosotros dijimos, bueno, dijimos, vamos a ayunar. Empezamos a ayunar y sin darnos cuenta, nosotros empezamos a ayunar, pero nos olvidamos de que mi hijo Josías tenía ese problema. Antes de ir un poco a esa experiencia, cuando ustedes ayunaron, decidieron cortar esa maldición, entraron en ese ayuno, en oración, ¿era específicamente por la sordera del hijo? Específicamente era por su sordera, porque nos sentíamos responsables, porque los profesionales nos decían, esto, si se le ocurre, si se materializa esto, va a ser culpa de ustedes. Bueno, estaban tomando té, esa es la parte donde vamos a dejar. Vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos, conoceremos lo que ha acontecido en la vida de la familia Peralta. Ya volvemos. Aunque mis ojos... Mis amigos, seguimos aquí en Honoris Causa compartiendo con el licenciado Daniel Peralta. Él ha abierto su corazón para acercarnos un poco a este testimonio tan impactante. Su hijo, con un lado de sordera del 95%, el otro lado con el 50%, ellos habían entrado en un tema de ayuno, oración, de cortar maldiciones y estar orando específicamente por la sanidad de su hijo. Habíamos cortado esta parte de la entrevista cuando nos decían que un día a las 11:30 de la mañana tomando tereré con tu esposa, ¿qué fue lo que pasó? Y había totalmente tranquilidad en la casa, no había ruido, porque hasta días atrás el volumen de la tele era... O sea, escuchábamos dónde estaba Josías, sabíamos dónde estaba Josías, que si estaba viendo la tele, el volumen que se escuchaba de la pieza a la sala, y eso donde nosotros estábamos en la oficina,
Y en eso me dijo, está hacia el fondo. Entonces yo salí, me fui hacia el fondo y no le encontré. Volví y le dije, no, está en el fondo. Y me dijo, no sé dónde está, en la pieza. Entonces le busqué en su pieza, no estaba. Y en eso me había abierto la puerta de nuestra pieza. Entré y le he visto que estaba acostado ahí. Y ahí con una seña le dije si estaba bien. Y sí, papi, me dijo. Entonces miré y he visto que la tele estaba prendida. Con un volumen normal, bajito. Ni se escuchaba casi de la puerta. Él estaba en la cama y le dije, ¿qué tal? ¿Qué estás viendo? Le dije, me dijo su dibujito. Entonces le dije, ¿escuchas bien? Sí, papi, me dice. Le hablé despacito y me dijo, sí, papi. Y ahí yo me derretí, le abracé. Me fui y le dije a mi esposa, vení un poco, le dije. Y vino también ella y le dije, mira, festejamos. Le dije a mi esposa, pero lo que vamos a hacer es, vamos con la prueba. Nos fuimos y en la ecografía, o sea, que todos los estudios que le hizo, le salió el mismo, o sea, que le salió que estaba todavía igualmente, o sea, no bajaba. O sea, para la parte de los profesionales no bajaba, pero él escuchaba bien, él escuchaba normalmente. Y eso a nosotros nos llenó de alegría y ahí nosotros nos dijimos, la profesional nos dijo, era una oriental, nos dijo, esto es increíble, nos decía, esto es increíble, mira, nos trajo los papeles, mira cómo dice acá, acá aparece así, pero al hablar con él te aparece y te dice totalmente todo, te contesta totalmente. Y eso fue algo maravilloso para nosotros. De aquella experiencia hasta aquí, ¿cuánto tiempo ha pasado? Casi más de un año y medio. ¿Y él está escuchando normalmente? Él escucha normalmente. Algunas veces, este año todavía no se resfrió. Solamente esta semana lo que le empezó un pequeño gripe. Ya nosotros ya estamos menos sobrando ya porque era impresionante que no tengamos en casa resfrío. Muy bien, qué lindo. Y esto lo que podemos decir es que la gloria sea para Dios, porque tenemos un Dios que ha hecho milagros, que hace milagros y seguirá haciendo milagros también. Pero ese fue uno de los milagros. Tenés 2 milagros que han acontecido en tu vida. Bueno, aunque esta es un poco el inicio, por decir así, no es tan traumático como este que quieres contarnos. Nosotros vamos a la iglesia en el interior todos los fines de semana. Y el 2 de septiembre del año pasado, en la iglesia un domingo estábamos y festejamos la Santa Cena con las primicias de la iglesia, y nosotros estábamos tan felices ahí que levantamos los chanchitos, esos que se llevaban, y los productos en la agricultura y eso que se presentaba. Estábamos tan felices que ni nos imaginamos que por el camino podría pasar algo. Fue que a la tardecita cuando regresamos para casa, veníamos saliendo de la ciudad y del vehículo mi esposa se echó atrás y un hermano mío mayor a mi costado, al lado mío. Veníamos y al salir de la ciudad se apareció una moto, un señor en la moto, y le bociné y él pasó totalmente a mi carril, al carril a mi derecha. Fue cuando era doble raya, no podía salir. Pues yo venía despacio, 60, 70 venía. Y le hice otra segunda bocina. Pensé que iba a entrar a mi derecha, porque hay una villa. No entró, y cuando faltaban unos 20 metros, él se puso directo a nosotros. En eso me dijo mi hermano, ya se nos viene este. Y él se agarró así por el pasamano, y yo agarré y frené ahí. Al frenar todo, él vino y ¡brum! Ahí al lado derecho, se estrelló él ahí. Yo me quedé ahí. Al segundo yo hice lo que no tenía que hacer, pero yo estaba con la conciencia tan tranquila que yo me crucé totalmente al otro carril, al otro lado, para no pisarle. Yo crucé a mi izquierda, me estacioné hacia el otro lado, vine a verle, y era un señor que estaba ahí en mi carril con su moto todo destartalado.
Sí, y eso le auxiliamos, pero yo ataba todo espíritu de muerte, pero no era ese el plan. O sea, el Señor falleció, le trajimos a Cacupé, falleció. A mi hija le apareció a los 8 días, le apareció un moretón acá, empezó a cubrirle todo el ojo, el lado izquierdo. Le conté a mi cliente y me dijo, tenés que mandar a ver. Y yo le dije, pero parece que es propio el moretón. A nosotros a los 8 días, los vidrios de la cabeza, del bolsillo, aparecía todavía el vidrio. Y fue cuando a mi hija empezó a empeorarse, no veía más. Un lado ya se le tapó el hinchazón, apareció un cortecito acá, otro acá, y se cambiaba de color. La primera semana fue rojo, después así, medio azulado, negro, y nos empezó a preocupar porque ya no le podíamos limpiar los ojitos, tenía 2 años. Entonces le llevábamos en una casa donde realmente tienen buenos profesionales, le revisó, dijo, no se ve nada, no tiene nada, pero le molesta algo. Entonces nosotros le dijimos, nosotros tuvimos un accidente y puede ser, no será vidrio, porque a mi esposa le quitamos ahí de su mano algunos vidrios, ellos venían atrás. Y me dijo, ¿pero era un furgón? No, dijo, puede ser. Le hizo toda la ecografía, le hizo una radiografía, no se puede ni tocarle a mi hija. Fue cuando a nosotros empezó a preocuparnos porque ahí esos profesionales dijeron, mira, es delicado, esto es delicado, pero no se ve lo que tiene. Esto se tiene que hacer en otro lugar, nosotros no tenemos, porque es de partes blandas, una ecografía de partes blandas, hay que hacerlo. Y solamente ahí en 3 lugares acá en Paraguay donde se hace, nos dijo. Entonces le pedimos los nombres y empezamos a llamar. En los 2 nos dijeron, esta semana es imposible, y nosotros estamos apurados. Después llamó al tercero y nos dijo, está todo ocupado, pero si vienen fuera de hora y quieren esperar, pues no hay problema, vamos a estar ahí. Estuvimos ahí un día y nos hizo. Le hizo y ahí apareció. Larga espera, fue bastante, me imagino, especial, ¿verdad, Daniel? Fue algo que interminable para nosotros, porque, ¿verdad? Eso yo digo, nosotros al verle así a tu hija y vos andando a pie, 2 años, tenés que estar de aquí para allá a pie o en colectivo. Aparte de eso, lo que los doctores te decían, si no sabemos cómo operarle, porque no sabemos qué es lo que tiene, pero hacerle una cirugía acá es riesgoso. Se tiene que hacer con una anestesia general y es riesgoso. Puede pasar 2 cosas, ¿no? O sea, que podría dañarle totalmente el ojo y quedar ciega a un lado o que se quede ahí el vidrio. Bueno, tenemos que ir a una breve pausa, Daniel, con ese diagnóstico ahí teniendo. Vamos a ver qué aconteció después. Vamos a ir a la pausa y ya regresamos. Seguimos aquí en Honoris Causa compartiendo con el licenciado Daniel Peralta. La experiencia de estar en el hospital, el diagnóstico final, ¿cuál fue, Daniel? El diagnóstico final fue que mi hija sí tenía vidrios. Acá arriba tenía uno de 9 milímetros y acá tenía uno de 6 milímetros. 6 milímetros 6 de vidrio milímetros de sí, en tenemos la placa, todo. Entonces llevamos a la casa donde, o sea, en este sanatorio, nos dijeron, sí, le vamos a hacer. Urgente, se le tiene que operar. Solo que necesitamos la firma de la pediatra. Otra vez más, nuestra pediatra que hasta lo último no quería que se opere. Y se necesitaba la firma de ella y que ella no esté resfriada. Y lo que sí podemos hacer, lo que le garantizamos es que le vamos a operar, pero le vamos a quitar de acá.
Ajá. el otro le vamos a probar, vamos a ver si se puede o no. Pero con anestesia general, nos dijo. Bueno, nos miramos con mi esposa, nos vemos con nuestra pediatra otra vez, y ella nos dice, llévenle un poco en tal lugar, llévenle un poco en tal lugar, ahí está fulano, fulana, háblele de mi parte, dígale. Bueno, nos fuimos, al revisar también esto, dijo, era un jueves, y a los 8 días después de haberlo hecho nosotros esto, nos dijo, este sí o sí hay que ser urgente. Hoy es, el martes es día de operación. Vino 3 profesionales, le empezó a revisar todo, él ya no se le podía casi tocar. Nos dijo, este sí o sí se tiene que hacer, le dijo a mi esposa. Yo no me fui porque tenía algunos compromisos, o sea, le dijo a mi esposa, el martes sí o sí tiene que venir. Estaba yo en la oficina cuando ella regresó y al mirarle yo ya le pillé que traía una noticia no muy buena. No muy buena, y nos dijo, mira, el martes debemos llevarle para una operación. Ahí va a estar el doctor, el jefe, y si se puede, se va a operar ya ese día o se pasa otro día. ¿Qué hicieron en ese momento, Daniel? Bueno, le dije yo, como si fuera que nada me pasaba, pero Por dentro yo estaba derretido. Entré en el baño y yo en el baño tengo mi libro de lectura, y agarré y ahí estaba mi libro del ayuno. Agarré y ahí medio le desafié a Dios. Le dije a Dios, mira, con Josías ya nos pasó esto, solucionamos este espectáculo, pero ahora lo que pasa es que a mi hija ahora todos ya le dijeron que sí, no había otro, le vamos a tratar. Y yo le dije, mira, yo no fui imprudente, yo no pasé, no hice una maniobra indebida, no salí de mi carril, no estaba borracho, le dije, no le traía a mi hija enfrente, porque mi esposa y mi hijo estaban atrás. Le dije, y si es que por culpa del señor borracho, porque estaba borracho el señor, por culpa del señor borracho que pasó todo esto, si es que mi hija se tiene que operar por su culpa, le dije, yo no acepto, le dije, yo no acepto a ese Dios, le dije, porque, pero si es tu voluntad, le dije, vas a aceptarla. Voy a aceptar, si es tu propósito, bueno, eso sí voy a aceptarle. Salí del baño, le dije a mi esposa, mira, le dije, ya tengo la solución, le dije. Y me miró ella y me dijo, ¿qué es? Y le dije, mira, ahí le expliqué ahí lo que le dije a Dios. Así le dije a Dios. Nosotros hoy le dije, ya no podemos ayunar, pero a partir de mañana vamos a ayunar hasta el martes. Nos pusimos de acuerdo, vamos a hacer el ayuno de Daniel, excelente. Cuando llegó el martes, nosotros ni nos percatamos, le llevé a mi esposa, nos fuimos en el hospital, entró ella ahí porque yo me quedé con el otro chico ahí afuera, empezó a revisar todos los doctores, nosotros nos olvidamos de ahí de que mi hija estaba enferma y todo, pero cuando le revisó toda la doctora y eso, vino ya todo uniformado el doctor, porque estaba en una cirugía. Salió y vino y a ver qué le pasa a la princesita, hijo. Cuando regresó y vio y no encontró nada. No encontró nada. No encontró absolutamente nada. Le dijo, pero esta princesa no tiene nada, le dijo. Y mi esposa ahí también sorprendida, le empezó a mirar y le dijo, no puede ser, doctor. Empezaron ahí. Tenían todos los documentos. Tenía todos los documentos, todas sus fichas, le empezó a revisar, le dijo, no puede ser, doctor, le dijo, la otra doctora, le dijo, mira, doctor, acá está, yo le alcé acá, le hice esto, y empezó a tocar de todo, no le dolía absolutamente nada. Nosotros no nos percatamos, yo dije después, Dios nos cegó a nosotros para esperar este momento. Sí, y cuando ella después salió y me dijo, salió con la cara con lágrimas, le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, no se va a operar. ¡Qué bien!, le dije yo. ¿En serio? Le dije, sí. ¿Y por qué? Le dije, desapareció, me dijo. Mira. ¿Qué? Le dije, le agarré a mi princesita, empezamos a ver, no tenía nada. Y dice, le dijo el doctor, ustedes se fueron a Cacupé, le dijo.
No, nosotros nos vamos un poquito más allá, en Piriegüey. Somos cristianos evangélicos. Le digo. Ah, entonces ahí se fue esto, le digo, porque esto solamente puede ser un milagro. Y eso fue un milagro. Y eso fue un milagro. Y yo donde me voy, mi maletín, esto llevo. Para confesar. Para confesar y para proclamar decirlo. también. Y proclamar así. Daniel, inspirador tu testimonio, el tiempo se nos va, pero lo que podemos concluir en esta oportunidad es que tenemos un Dios grande que ha hecho, sigue haciendo y seguirá haciendo milagros en nuestras vidas, y lo ha hecho también en tu familia en 2 ocasiones. Así mismo es, pastor. Mira, nosotros estamos siempre, este año, nosotros dijimos que este año para nosotros va a ser el año de los imposibles. Y ese lo proclamamos nosotros y lo decimos, que este año vamos a hacer cosas increíbles que al ojo humano y a la mentalidad humana, al razonamiento humano va a ser muy difícil de comprender. Daniel, gracias por compartir con nosotros. Aprendemos en este día que en el diccionario de Dios no existe la palabra imposible. Dios les bendiga. Será hasta un próximo encuentro. Amigos, aquí estoy yo.